saludo cordial a todos los estudiantes. Espero que ustedes y sus familias se encuentren bien, libres de todo el problema que tenemos a nivel de todos nuestros continentes. Continuando con nuestro programa, jóvenes, estábamos viendo el qué hacer, por decir así, o las atribuciones que tenía el Senado. Entonces, además de lo que ya indicamos, el Senado tenía ciertas competencias que unas son a nivel jurídico, otras político, etcétera, etcétera, pero muy importantes porque el Senado tuvo mucho poder. Entonces, vemos que, por ejemplo, tienen la competencia del Senado consulto. Los Senado consultos fueron decisiones del Senado que incluso se convertían en leyes y había que cumplirlas. Entonces ellos en materia financiera, por ejemplo, establecieron el tributo, o sea, obligatoriamente lo que tenía que tributar el pueblo, en todos en materia financiera para sostener al Estado. Además, ellos tenían las condiciones de decidir sobre la tenencia de la tierra pública, y esto se llamaba ager publicus, o sea, cómo administrar el suelo. Esto era administrado específicamente, su seguimiento lo llevaban los censores, pero la decisión fundamental la tenía el Senado. También ellos acordaban todo lo relacionado a acuñar la moneda de Roma. Fiscalizaban la enajenación de los bienes estatales. ¿Cómo podían ellos sacarle provecho a los bienes públicos de Roma? Que podía ser en un momento dado a título oneroso o a título gratuito, según como conviniera, ¿verdad? Y era decisión de ellos. También en materia religiosa tuvo injerencia. Vean qué importante, porque en muchas épocas el quehacer religioso se lo dejaban específicamente al rey. Sin embargo, acá también tuvo interferencia el Senado. Vean lo grande que era su actividad. Esto era cuando en materia religiosa el interés político del Estado lo requería. Entonces ellos autorizaban cultos, así como la dedicatio, que era la consagración de los templos. Recordemos que los romanos fueron politeístas, y como todos los pueblos de la antigüedad, pues la necesidad de creencias está siempre presente. Entonces, aunque fueran politeístas, tenían sus templos y templos dedicados a sus diferentes dioses. En el campo militar también tuvo una dirección suprema, porque ellos eran los encargados de declarar la guerra o la paz. Imagínense, esto tuvo trascendencia, porque así como podían decidir sobre una declaración de guerra, también decidían cómo finalizarla. Además, algo que era muy importante a todos los pueblos, no solo a Roma, ellos fijaban las recompensas que se obtenían por someter a un pueblo, por ganarle la guerra a un pueblo. Entonces se otorgaban honores por el triunfo que obtenían, y así era como delimitaban territorios y las actividades del ejército. Entonces veamos qué importante es este tipo de actividad que también correspondía al Senado. Otro aspecto que el Senado tenía, ahora diríamos que es como la diplomacia para los diferentes países. El Senado en política exterior era quien recibía a los embajadores de otros pueblos, y así como enviaba a los embajadores de Roma a los diferentes lugares a donde tenían ya enlazada una comunicación internacional.
Entonces ellos también en ese sentido formalizaban todos los tratados que se llevaran, que se tenían que llevar a cabo conforme a la guerra o la paz, que tenían que delimitar para que vivieran en paz y no pudieran tener una confrontación. Otro aspecto importante es que también internamente tenían el control del ejército, de las asociaciones que podían formarse, porque veamos que en materia política los intereses son muchos. Entonces muchas veces habían grupos que tendían a unirse para sus intereses propios, pero no tenían que limitar ninguna actividad del Estado. Lo que se consideraba peligroso, el Senado decidía si lo aceptaban o no. Entonces tenían control hasta en lo militar. No digamos en materia legislativa. Ya mencioné los Senado consultos, que eran normas que se constituían como ley, aprobadas por el Senado y se tenían que cumplir. Entonces tenían sus actividades legislativas también. Y en materia judicial, también tuvieron injerencia. Cuando había guerra, el Senado tenía que actuar. Incluso llegaron a tener poderes extraordinarios, por decirle así, porque suspendía las garantías institucionales por medio de una institución que se llama institutium, que es la interrupción de todos los títulos nobiliarios. Imagínense lo que esto significaba. Los títulos nobiliarios era todo aquel título que se otorgaba a la nobleza. Y la nobleza en todos los pueblos antiguos, incluso Roma, era una clase especial, una calidad especial de las personas que tenían mucho dinero. Ahí estaban incluidos parientes de los gentiles, parientes de los reyes y toda esa clase tan especial que vino a constituir en toda la época antigua la nobleza. No solo tenían dinero, sino tenían títulos especiales, o sea, privilegios que no tenía el pueblo, ni otros ciudadanos que podrían también tener dinero. Si no eran nobles, pues no tenían ningún título. Entonces vean lo que políticamente pesaba un título nobiliario. Y en este sentido, el Senado podía limitarlos, los podía interrumpir y no tenía problema. ¿Por qué? Porque ellos tenían que preservar todo lo relacionado a preservar al Estado romano ante cualquier sedición o cualquier problema que podía constituir una rebelión. Los romanos tuvieron rebeliones, muchas, sobre todo por esa constante actividad que tenían los patricios y los plebeyos, porque definitivamente los plebeyos tuvieron que ir con rebeliones constantes, logrando que se les otorgaran derechos. O sea que les costó mucho, mucha sangre incluso, pero lograron obtener derechos. Bien, hasta aquí tenemos lo del Senado en esta época, que es una época muy buena. La República, hubo una conquista muy buena para el pueblo, sobre todo para el pueblo plebeyo, que como les vuelvo a repetir, también eran ciudadanos. Eran ciudadanos, pero si no tenían dinero, estaban en situación de desventaja. Si no eran nobles, estaban en desventaja. Entonces, la figura del tribuno de la plebe vino a constituir algo muy, pero muy importante para lograr estos derechos. Y que nos quedamos acá hasta el Senado. Tenemos luego una institución muy importante que se dio en toda Roma. La verdad es que en todas las épocas históricas de Roma vamos a encontrar los comicios. Los comicios son los comitia. En la época de la República los encontramos, tuvieron funciones específicamente legislativas, pero también tenían funciones políticas, ¿verdad?
Acordémonos que cuando hay elecciones tienen un fondo político y adquirieron mucha importancia los comicios centuriatus, o sea, la comitia centuriata y la comitia tributa, o sea, los comicios por tribus. Vamos a ver cada uno de ellos. Los comicios centuriados, o sea, la comitia centuriata. Voy a hacer un pequeño recordatorio otra vez. Tenemos mucho latín. Tenemos que aprenderlo porque nuestro curso, desde luego, así lo exige. Sin embargo, es para instituciones específicas que lo tenemos que saber. En la actualidad, sí mencionan un poco de latín algunas leyes, pero tenemos que ir aprendiendo poco a poco qué significa cada cosa. Entonces, veamos qué es la comitia centuriata o comicios por centurias. Las asambleas del pueblo romano ejercían funciones legislativas y eran convocadas para la declaración, diferentes declaraciones. Entonces, esta es la comitia centuriata. Su nombre lo dice, es por centurias, o sea, hay 100 encargados de administrar y resolver estos comicios. Entonces, los comicios centuriados tienen funciones políticas, legislativas, también tenían que aceptar las declaraciones de guerra, las campañas militares, realizaban, competencias electorales, jurisdiccionales, cuando se trataba de asambleas específicamente de todo el pueblo. En los comicios participaban ciudadanos mediante el ejercicio del voto. Entonces, si se van a nombrar los comicios centuriados, que quiere decir 100 representantes del pueblo, entonces ellos van a decidir por designación de las asambleas del pueblo lo que ya les indiqué anteriormente. Funciones políticas, legislativas, jurisdiccionales, militares, electorales, declaraciones de guerra, etcétera, etcétera. O sea, eran unos comicios muy importantes. Ahora, ¿qué es la comitia tributa? O sea, los comicios por tribus. La historia nos da diferentes criterios en relación a esto, pero se dice que desde un principio se agruparon las tribus de acuerdo a su domicilio. Esto es muy importante realmente en la teoría del sufragio, o sea, cuando ejercemos el voto. Es mucho más práctico organizar a los ciudadanos que tienen derecho a voto por su territorio, por el lugar donde viven. Entonces aquí estaban así. De acuerdo a su domicilio, eran 35 tribus las que votaban. Eran las tribus del área rústica, luego habían 4 urbanas habían 35 tribus, 31 rústicas y 4 urbanas. 31 rústicas, o sea, vean ustedes lo que va extendiéndose ya el territorio romano, porque como tiene provincias y como ha anexado a su territorio por guerra, por haber conquistado pueblos, ha anexado más territorios. Entonces, estaban divididos así y su voto era directo. Las decisiones las tomaban por mayoría. Esta es específicamente esta etapa, por decirles así, floreciente de la época de la República. Se conquistó mucho, 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 mucho. Fue algo muy importante dentro de la historia romana. Posteriormente a esta época, que si la vemos dentro de la historia en general para todos los pueblos, el darle participación al voto ciudadano es muy importante. Y ya no solo quedan incluidas las áreas urbanas que eran pequeñas, sino que también se toma en cuenta todo el área rural o rústica, como decían en Roma,
para todos los habitantes. Desde luego tenían que tener ciertos requisitos. Algo muy importante era ser ciudadanos romanos. Aunque no fueran descendientes de los equites o de la nobleza o patricios, ya los plebeyos tenían derecho a voto. Entonces, reforzamos esto en la época de la República. Tenemos una última época que se llama el Principado. Es una época también de la historia romana en la que en su último siglo la República termina con la conquista militar y cultural del pueblo romano. Roma crece, 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 y cuando llega al punto de la cúspide, como les digo, como modo producción, llega al florecimiento hasta arriba, posteriormente viene una curva que es como de decadencia o de descendencia, desciende. Entonces, tuvo mucho que ver el crecimiento del pueblo romano con las conquistas militares que obtuvo. La expansión del territorio y su sistema político se vuelve insuficiente. O sea que para lo que estaban preparados con la extensión de su territorio, les costó resolver. Esto trajo mucho inconveniente a las funciones políticas, administrativas, económicas y por ende a la vida social del pueblo romano, porque se constituyó en varios problemas. Hubo efectos económicos grandes, se consolidó la formación se consolidó la élite de los equites, o sea, de todos los patricios que eran descendientes de los fundadores de Roma. Esto le dio una característica muy importante al modo de producción que era feudal, y ya empieza con los signos de aparecimiento del sistema capitalista. Vuelvo a repetirles, jóvenes, que nos sirve también la teoría histórica materialista para analizar las sociedades. ¿Por qué? Porque en cada modo de producción que se va formando, vamos a tener ya en sus entrañas raíces que van creciendo y creciendo para extenderse el nuevo modo de producción. Veamos un pequeño preámbulo. En su inicio, en la fundación de Roma, vamos a encontrar el modo de producción esclavista, absolutamente esclavista. Pero cuando va evolucionando y cuando Roma viene a conquistar tantos pueblos y se extiende su territorio, va creciendo el modo de producción feudalista, dentro de las propias entrañas del esclavismo. Entonces, encontramos ya signos del modo de producción feudalista. Encontramos ya las grandes extensiones de terreno que tienen que pertenecer a un señor específico que pudo haber sido anteriormente un esclavista y ahora ya se convierte en señor feudal. Y los que trabajan para él se van convirtiendo poco a poco en los llamados siervos de la gleba. Todos los trabajadores. Si bien en la época del Principado todavía no está fundamentado el modo de producción, ya aparece. Entonces, con el aparecimiento de estas raíces capitalistas, se debilita la aristocracia, se reduce al máximo la clase media como un significado político. O sea que, así como se forman los equites, se crecen en la época esclavista, se consolidan en esta última etapa del Principado y se polarizan todas las fuerzas económicas, porque socialmente se forman alianzas, intereses de clase, ya encontramos los industriales, los banqueros, los navieros, los grandes poderes económicos que vienen a darle a la nobleza una confrontación mucho más grande. Entonces se empiezan a pelear dentro de ellos mismos como el núcleo de personas que tiene el poder económico,
pero viene también todo el grupo social que podrían ser los plebeyos, o ya en sus orígenes los siervos de la gleba, con sus grandes inquietudes populares para poder alcanzar otros derechos. La presión política se da, la presión económica, entonces vamos a tener muchas confrontaciones. Esa inestabilidad política va creando un estado de agitación con graves consecuencias para la economía y la vida social. Aquí es cuando suceden la mayor parte de golpes de Estado en Roma. No vamos a entrar a conocer cada uno de ellos, vamos a saber que existen. Sin embargo, no, para nuestro curso de Derecho Romano nos llevaría mucho más tiempo conocer los diferentes golpes de Estado y solo significa algo muy importante saber que existieron. Pero en esta época histórica del Principado aparece el periodo de Augusto en el año 27 a.C. Augusto fue pues un monarca, ¿verdad? Un príncipe importante dentro del derecho romano, contribuyó a muchísimo dentro del aspecto social y económico de Roma. Sin embargo, a él, por la etapa de crisis que vive Roma, se le dan poderes superiores, se le dan poderes de carácter monárquico que lo llevan a considerarlo pues prácticamente otra vez como una institución monárquica más que republicano. Porque al debilitarse todas las instituciones republicanas, como el Senado, el príncipe viene a tener mucho más poder. Se centraliza en una persona el poder. Esta es una etapa importante del Principado que nos viene a dar como una crisis más y en vez de una evolución del derecho romano viene a regresar, o sea, a lo que se llama en historia la involución de un pueblo. Bien, continuando con todas estas etapas históricas, encontramos ahora la época del imperio. Es una etapa también que nos trae mucho de la decadencia de Roma. El imperio la vamos a encontrar dividida en lo que es el imperio o dominado, que fue otra forma de gobierno romano, y se divide en dos etapas, que es el principado o diarquía y el bajo imperio o autocracia. Sus nombres dicen todo, porque el principado o diarquía, pues es un príncipe el que manda, y el bajo imperio con la autocracia es el poder completo de una persona. Entonces, veamos en primer lugar qué es el principado o diarquía. Del año 27 a.C. al 284 después de Cristo, que es de Augusto a Diocleciano en el año 305 después de Cristo, encontraremos que el imperio nace como consecuencia de la crisis de la que hablamos anteriormente. La crisis política que se enmarca en los últimos 50 años en Roma nos da la posibilidad de caer en lo que es el Principado. Roma no pudo controlar la crisis debido al exceso de aumento de su territorio, o sea, ya no pudo, las conquistas fueron tan grandes, Roma fue un imperio realmente, pero tuvo muchas crisis, muchos problemas, incluso ya no tenía muchas veces ni funcionarios con experiencia para poder administrar sus territorios. Luego encontramos la crisis del cristianismo, las incursiones frecuentes de los bárbaros, que esto sí ya nos da a través de la historia, la caída completa de Roma. Los problemas económicos, las luchas políticas
y económicas por el poder, nos enmarcan en el principado. Se le llamó principado porque la primera autoridad recayó en el príncipe, definitivamente, quien compartía el poder público con el Senado. El principado entonces nos da una serie de prerrogativas para el príncipe, que se centra su poder en él y tiene todavía el Senado ahí como un cuerpo que más o menos lo asesora, pero ya no tiene dentro de lo que la institución misma tuvo tanta importancia en el derecho romano como fue en la República, ya no tiene mucha dominación el Senado. Entonces vamos a encontrar que el principado o diarquía significa gobierno de dos. Se le llamó principado porque si bien el príncipe va específicamente a tener el poder, viene de una etapa de convulsión para la sociedad romana. La última etapa de la República, ya como vimos anteriormente, fue con muchos conflictos. Por lo tanto, surge ese nuevo grupo social que, como les mencioné, estaba formado por banqueros, navieros, industriales, comerciantes, que entraron en un conflicto muy serio con la aristocracia, con la nobleza. ¿Por qué? Perdón que les ponga este ejemplo, pero lo escuchamos muchas veces en nuestras diferentes naciones, porque fueron unos nuevos ricos, un nuevo grupo que se integra a la sociedad con personas de mucho dinero, pero que no tenían el abolengo, ni la historia, ni la clase, ni la nobleza de los que siempre mandaron o dominaron en Roma. Entonces aquí encontramos que el conflicto se da entre los nuevo grupo social, sobre todo que van teniendo mucho poder económico, y la aristocracia tradicional. Los golpes de estado fueron comunes, los gracos, vean, esta es una historia muy bonita, suben los gracos, o sea, los que pertenecen al grupo de los tribunos de la plebe. Hay una historia muy importante porque fueron dos hermanos de ese apellido, los Gracos, los que incursionaron en esta etapa y eran pertenecientes a una familia que estuvieron luchando mucho por el poder del pueblo, sobre todo por la distribución de la tierra. Entonces a ellos se les llama, a los Gracos, como a los que vienen a promover dentro de Roma una reforma agraria, cosa que no se había visto antes. Entonces esta familia, si bien pretendía la buena distribución de la tierra para los ciudadanos más pobres de Roma, era en perjuicio de los terratenientes. Entonces se dio una lucha muy fuerte. Claro que los gracos pertenecían, eran tribunos de la plebe, entonces ellos apoyaron programas específicos para la concesión de tierras a los itálicos, a los ciudadanos romanos, pero a los ciudadanos pobres. Imagínense qué difícil, porque había una lucha muy férrea, muy constante, muy difícil. Aún así, el poder del príncipe se da a la par del Senado. Bueno, tenemos la otra etapa, que es la del Bajo Imperio o dominado. Esta es otra etapa también de mucho problema político, pero si bien es el segundo periodo dentro del imperio, vamos a encontrar a un personaje muy importante que es el que predomina en esta época y se llama Diocleciano. Diocleciano asciende al poder y se nombra como emperador. Entonces aquí ya tenemos otra característica importante, porque el emperador va a constituir
un gobierno autocrático. Él decide, él concentra su poder, centraliza el poder y cobró fuerza nuevamente el absolutismo completo. Entonces, a mí me interesa que ustedes comprendan que la sociedad, dentro de toda su etapa histórica, tiene etapas específicamente en las que evoluciona y tiene etapas en las que involuciona o retrocede. Con lo que habíamos conquistado en la República, en este momento, en el Bajo Imperio, vamos a encontrar específicamente la fuerza del absolutismo. En este sentido, entonces, encontraremos que el emperador vuelve a tener su calidad de absoluto, pero con una característica diferente, porque se vuelve divino, lo creen como un dios. Lo creen como un dios. Entonces, en derecho romano, específicamente en latín, es el Dominus et Dios. Confunden al emperador como divino y como el Estado mismo. Veamos qué importante. Confunden el Estado con la persona del emperador con carácter divino. ¿Qué sucede? Que el Senado pierde influencia y se convierte únicamente en un órgano municipal. Ya no habrá un organismo importante que venga política, jurídica y legislativamente a limitar los poderes del emperador. Aquí el emperador tendrá poderes que lo vuelven absoluto. Entonces, ¿cuáles son los poderes del emperador? Aquí encontramos que tiene un mandato supremo sobre los ejércitos y se le llama poder preconsular. Luego vamos a encontrar que el emperador tiene el veto contra las decisiones de los magistrados menores y se le llama potestad tribuna. Viene y ya no acepta las decisiones de los magistrados, sino las veta. Supervisa y depura al Senado. Imagínense, el Senado viene a constituir menos específicamente que el emperador. O sea, él adquiere el poder de la magistratura. Asume como el poder máximo de un pontífice, o sea que también en materia religiosa tiene absolutamente todas sus decisiones. Imagínense ustedes, si lo consideran un dios, definitivamente él va a tener todo el poder divino también, todo el poder divino y todo el poder religioso. Además, en él se concentran las facultades que tenían los magistrados, o sea, el emperador será el que declare la guerra y declare la paz. Asume funciones administrativas completas en el Estado y también asume funciones municipales. También dentro de sus poderes está conceder la ciudadanía a las personas que no eran ciudadanos romanos. O sea que, vean ustedes, el poder absoluto que adquiere el emperador prácticamente viene a sustituir todo lo que decidía el Senado. Entonces, la característica de este Bajo Imperio o el dominado es específicamente el tener un poder absoluto como rey. La última etapa que encontramos dentro de esta historia del derecho romano es la autocracia. La autocracia pues también está configurada como el poder en una sola persona. Es la misma persona la que decide qué va a hacer y todos los poderes que asume. Esta ya es la etapa de la decadencia completa de Roma. Es una decadencia. Todo aquel derecho que se formó, que lo veremos dentro de las
la etapa histórica del derecho romano en su formación como derecho, porque en eso nos vamos a centrar ya en los próximos capítulos de nuestro programa. Todo aquello que se formó como un derecho de acciones, como un derecho que lo crea la necesidad del pueblo porque tienen que resolver sus conflictos, se pierde. Se pierde porque ya los intereses políticos, económicos y religiosos se funden en una sola persona. Entonces la autocracia ya la encontramos en la decadencia de Roma. De Diocleciano en el año 284 después de Cristo al 305 después de Cristo, y con Constantino en el 306 al 337 después de Cristo. El imperio se divide. El imperio se divide. Constantino, perdón, ya vimos un poco de la historia de Diocleciano. Constantino viene a crearle una etapa diferente al derecho romano, porque Constantino, como un emperador romano, se convierte al cristianismo. Y al convertirse al cristianismo, dentro de las funciones que él mismo se otorga, está constituir como religión oficial en Roma al cristianismo. Ya no obliga a las personas a creer en esta única forma religiosa y de creencia. Entonces ya castiga a quienes son politeístas. Viene una etapa en la que se confunde la política con la religión, y esto no debe de ser. Realmente los políticos a su quehacer político y los religiosos a sus templos. Sin embargo, acá se traslapa todo. Constantino vino a crear parte de la decadencia del derecho romano. Pero esta etapa se divide en dos. Constantino traslada la capital del imperio a Bizancio, a la que se le da el nombre de Constantinopla. Vean el poder tan grande que tenía, su nombre a una ciudad. Y Constantino, al convertirse en cristiano, vuelvo a repetirlos, pues crea la religión cristiana como la oficial. Luego viene y aparece Teodosio I, que ya es otro rey, que adjudica el imperio a sus dos hijos. Vean la decadencia de Roma. El imperio lo divide en dos y se los adjudica a sus hijos. Fue histórico y se dio. A su hijo Honorio le da el imperio de Occidente, que es lo que se llama la ciudad de Ravenna, desde ahí administraba. Y a Arcadio, su otro hijo, le da el imperio de Oriente, o sea, Bizancio, con su capital que era Constantinopla. Aquí termina la etapa histórica, decirles como formas políticas específicas de gobernar, formas de gobierno romano. Hasta aquí llegamos con la decadencia incluso del derecho. Vamos a ver en las etapas históricas que el derecho romano, cuando llegó a esta época, pues ya no son ni los senadores, ni los grandes jueces, ni los grandes magistrados quienes administran el derecho, sino los gobernadores en las provincias. Gobernadores a los que se les va a nombrar como puro puesto político, que no tenían nada de experiencia ni sabiduría. Así fue como decayó nuestro derecho romano. Vamos a quedar hasta acá, jóvenes, en esta clase. Para la próxima vamos a empezar a analizar, estudiar lo que es la estructura social, política y sobre todo cómo estaban conformados los jueces y los magistrados en Roma. Posteriormente pasamos ya a lo que es el derecho, que es el derecho romano. Aprovecho en esta oportunidad para indicarles, jóvenes, a quienes estén interesados en comprar el libro, tenemos una posibilidad. Me aboqué con una de las licenciadas coautoras del libro y me mandó los números de teléfono de
de la persona que puede vendérselos y que puede incluso llevárselos a su residencia. Tienen el servicio a domicilio. Quienes puedan comprarlo, vuelvo a decir, yo se los doy como un aporte para quien pueda comprarlo. Obligatorio en mi curso no es, pero tampoco los puedo limitar definitivamente. Yo les estaré dando un poco de material, aunque sea muy resumido, de nuestro curso para que ustedes, independientemente de los videos en el tiempo que podamos utilizar este sistema, y cuando entremos al otro, que es la plataforma que obligatoriamente nos manda la Facultad de Derecho y la Universidad de San Carlos, espero que las pruebas se logren normalizar y luego podamos interactuar sobre el nuevo sistema que es Meet, Google Meet. Y siempre estaré a sus órdenes para darles un poquito de material, pero les voy a nombrar los números de teléfono para adquirir el libro. Son el 53 60 05 78 o el 51 68 30 92. Estaré enviándoselos, también por Classroom. Nos vemos el próximo día.